cómo va a ir afectando poco a poco nuestros nervios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un nervio en lo cual se encuentra normal, juntamente con sus vasos sanguíneos, pero ¿qué va a suceder? Estos vasos sanguíneos se van a ir enfermando, ya sea por una hiperglucemia. Y finalmente, ¿qué vamos a tener? Cuando los nervios ya están consumidos y los vasos sanguíneos van a ir desapareciendo y en aquí es donde ya va a presentar lo que es la sintomatología, ¿no? Eh, Normalmente esto entonces va a ocurrir por la hiperglucemia y va a afectar, y estos nervios pueden encontrarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero mayormente va a afectar tanto a nuestros pies y a nivel de las piernas. Entonces, ¿qué va a suceder? A ese nivel, cuando ya los nervios se consumen, cuando los vasos sanguíneos van a ir desapareciendo, va a generar, ¿no? Lo que es la necrosis del nervio y en aquí ya estaríamos hablando de una neuropatía periférica diabética. Eh, Bien, aquí vamos a tener cuatro tipos de esta enfermedad y la primera de ellas es la neuropatía periférica que principalmente va a afectar en los pies, manos, brazos y piernas, por lo cual el paciente va a presentar entumecimiento, hormigueo, la debilidad muscular, ardor, dolor o incluso calambres. Y esto va a ocurrir porque los nervios que te van a transmitir las sensaciones del cerebro y desde este a los músculos se van a ver dañados, ¿no? Lo que va a provocar una disminución tanto a nivel de la sensibilidad como también de la fuerza. Otro de los tipos es la neuropatía proximal, que esta mayormente va a afectar a los músculos más cercanos, ya sea el tronco, como los muslos, las caderas, los glúteos, por lo cual el paciente va a presentar dolor intenso a nivel de estas áreas, debilidad muscular y dificultad para poder levantarse, por ejemplo, de una silla. Y esto va a ocurrir porque el daño se va a concentrar a nivel de los nervios más grandes que van a inervar los músculos de las piernas. El tercero de ellos es la neuropatía focal, porque puede afectar cualquier nervio del cuerpo, ya sea como los nervios de la cara, el torso, los brazos, las piernas, y la sintomatología va a depender del nervio afectado, ¿no? Pero puede incluir lo que es debilidad, la pérdida de sensibilidad, el dolor o la parálisis en un área afectada. Y esto va a ocurrir porque suele ser causada ya sea una lesión o una compresión de un nervio específico, ¿no? Y por último, la neuropatía autonómica que va a afectar a los nervios que controlan los órganos internos, como el corazón, los intestinos, la vejiga y los órganos sexuales. Los síntomas van a ser ya sea problemas digestivos, de disfunción eréctil, de incontinencia urinaria, los cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y esto va a ocurrir porque el daño a estos nervios va a interferir con el funcionamiento normal de los órganos internos, ¿no? Entonces, es por ello que esto va a tener múltiples consecuencias, ¿no? Y ¿qué consecuencias nos va a traer? Pues van a traer consecuencias muy graves si no se trata adecuadamente. Por ejemplo, van a aparecer lo que son las úlceras en los pies debido a la pérdida de sensibilidad. El paciente va a perder la sensibilidad, entonces, ¿qué va a pasar? No se van a poder darse cuenta de estas pequeñas lesiones en los pies, lo que puede conducir ya sea a úlceras que tardan mucho tiempo en poder curarse y por ende se van a ver se van a infectarse, ¿no? Luego, posterior a ello, vamos a tener las amputaciones. En casos graves, las úlceras pueden infectarse y prolongarse hasta el hueso, lo que puede requerir la amputación ya sea de un dedo, pie o incluso de una pierna. Luego va a haber pérdida de la función, en lo cual la neuropatía autónoma puede afectar órganos, ya sea vitales, puede provocar complicaciones graves. Aquí tenemos pacientes, por ejemplo, que va a afectar con la insuficiencia cardíaca, puede provocar también lo que es daño a nivel renal. Y pues, puesto que el daño a los vasos sanguíneos
La diabetes puede causar un endurecimiento y estrechamiento de los vasos sanguíneos, en este caso como la aterosclerosis, lo que va a dificultar el flujo sanguíneo hacia el corazón y hacia los riñones, ¿no? Y entonces esto va a llevar a consecuencias como la hipertensión arterial, en lo cual la presión arterial alta, ¿no? Lo que va a hacer sobrecarga el corazón y por ende los riñones también se van a ver afectados, ¿no? Pero esto ya van a ser consecuencias a largo plazo. Van a dar también otras complicaciones. Es una enfermedad coronaria, una nefropatía diabética, por ejemplo, nefropatía diabética, porque el daño hacia los vasos sanguíneos de los riñones lo que van a hacer es pueden provocar una disminución de su función y por ende o eventualmente ya se puede dar lo que es una insuficiencia renal, ¿no? Todo esto va a ser consecuencia prácticamente de una hiperglucemia mal controlada, ¿no? Eh, Bien, aquí tenemos lo que es los síntomas y dentro de los síntomas mayormente vamos a tener el entumecimiento, el hormigueo, el dolor, la debilidad muscular, la pérdida de sensibilidad, problemas digestivos, urinarios, problemas sexuales, ¿no? Inicialmente, lo que va a hacer dentro de esta enfermedad va a afectar a las extremidades inferiores en su mayoría, ¿no? En la parte más distal, es decir, lo que va a hacer, primero va a comenzar a nivel de los pies y luego va a progresar proximalmente en más del 80% de los casos. Y esta patología en algunas ocasiones van a ser también asintomática, ¿no? Pero dentro de los síntomas sensitivos se van a clasificar mayormente tanto en síntomas positivos como también en síntomas negativos. En los positivos vamos a tener que el paciente va a presentar parestesias, disestesias, hiperalgesia, el dolor, este dolor urente, ¿no? Que son aquellos que no se asocian a mayor riesgo de desarrollar las lesiones. Pero ¿qué va a suceder cuando hay la sintomatología negativa? Va a ser cuando ya el paciente va a presentar hipoestesia, hipoalgesia y anestesia, ¿no? Que son los que sí aumentan el riesgo de presentar las úlceras, como estábamos explicando anteriormente. Dentro de los síntomas motores menos frecuentes suelen aparecer en estadios más avanzados de la enfermedad y habitualmente el inicio de esta enfermedad va a ser bilateral y simétrico con déficit sensitivo. Es decir, ellos van a tener como una sensación, la sensación del calcetín, pero que va a ser ajustado, ¿no? Y también van a tener ese adormecimiento a este nivel. Va a haber alteración de la sensación vibratoria, la temperatura y el tacto va a estar fino. Y es muy característico el empeoramiento nocturno del dolor. Eh, También cuando a medida que el cuadro avanza, van a desaparecer estos reflejos rotulianos y se va a ver alterado la propiocepción e incluso se pueden afectar tanto, ya sea no a nivel de los miembros inferiores, sino en este caso ya van a afectar lo que son los antebrazos, las manos, con una distribución en guante, ¿no? Bien, aquí va a ser característico lo que es el dolor neuropático, que pues este es un dolor causado por una lesión, una enfermedad en el sistema del cuerpo que va a procesar esta información del tacto, la posición, el dolor, la temperatura, y en lo cual aproximadamente de un 30 a un 50% de los pacientes con esta afección van a desarrollar este dolor a nivel de los pies, que comúnmente va a tomar la forma de dolor ardiente, espontáneo, y esto se refiere a un dolor en los pies independientemente de un estímulo. Por ejemplo, van a sentir un golpe o cualquier tipo de daño físico realizado accidentalmente, ¿no? Los pacientes también pueden presentar un dolor provocado por el paso de esponjas, así lo pueden pasar, por ejemplo, con un cepillo o cualquier otro objeto que le va a rozar ligeramente la piel, ¿no? Y estos síntomas mayormente van a ir acompañados a nivel de la pérdida sensorial y los pacientes van a comentar que no van a sentir este dolor
pero van a decir, ¿no? Que sus pies están continuamente adoloridos, pero van a ser insensibles al tacto. Entonces, eso sería una de las características principales, ¿no? De los pacientes. Ahora, dentro de los factores de riesgo vamos a tener lo que es la diabetes de larga duración, mayormente más de 5 años, luego la hiperglucemia en largos periodos de tiempo, las fluctuaciones de glucosa, ¿no? En algunas ocasiones van a haber niveles altos como también niveles muy bajos de la glucosa. Y luego va a haber en pacientes que ya son resistentes a la insulina, la hipertensión arterial es otro factor de riesgo, la obesidad, el síndrome metabólico, tabaquismo, el abuso de alcohol, la edad avanzada, ¿no? Entonces, ahora, dentro de lo cual, para ello, el diagnóstico se va a basar exclusivamente en una buena historia clínica. No es posible quizás realizar otros estudios como electrofisiológicos cuando tenemos una buena historia clínica y tanto también esto acompañado de los hallazgos físicos van a ser pues con datos relevantes, ¿no? Para poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces, por lo que es imprescindible, el primer paso para se debe realizar una historia clínica completa en la cual debemos interrogar al paciente sobre sus antecedentes personales, ¿no? Sobre si tuvo hábitos tóxicos, especialmente de tabaquismo, años de evolución de la diabetes mellitus, el grado de control glucémico alcanzado, la presencia de otras complicaciones micro y macrovasculares y sobre todo las características y factores desencadenantes del dolor, ¿no? Em, en caso de lo que es de la valoración del dolor, por ejemplo, el paciente va a venir a consulta para cuantificar este grado y el tipo de dolor. Tenemos que valorar la severidad del dolor. En este contexto se va a utilizar pues la escala visual analógica de EVA. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta escala que se va a dividir en tres, leve, moderada y intensa, ¿no? De cuánto, por ejemplo, a nivel de los pies, cuánto está sintiendo el dolor el paciente, ¿no? Entonces tiene que especificarte cómo es el dolor el paciente. En caso de que haya dudas de si el origen del cuadro doloroso del paciente es o no neuropático, es útil utilizar la escala o el cuestionario del DN4, que es el para diagnosticar el dolor neuropático, que esta es una escala rápida y sencilla, y esta va a estar validada mayormente en el castellano y tiene una alta sensibilidad y especificidad en cuanto al diagnóstico de este tipo de dolor, ¿no? Va a constar de 10 ítems, como podemos ver en la parte inferior derecha, entonces se van a basar en los que el paciente debe contestar solamente si es un sí o un no, si hay, por ejemplo, sensación de quemazón de alfileres, frío, si hay hormigueo, por ejemplo, si hay descargas eléctricas, entumecimiento, picazón o comezón, ¿no? En lo cual el puntaje va a llegar a 10, ¿no? Si es tres o más respuestas positivas, se considera diagnóstico de dolor de origen neuropático. Ahora, para hacer un buen diagnóstico también hay que basarnos en lo que es la exploración física en lo cual se debe realizar una exploración neurológica completa, ya sea de las extremidades, y en esta exploración pues se debe valorar la sensibilidad algésica, táctil, vibratoria, térmica, sensibilidad, por ejemplo, a la presión y a los reflejos osteotendinosos, ¿no? Entonces, hay que basarnos en estos dos puntos, hacer una buena historia clínica y que está de la mano, ¿no? De una exploración física. Ahora, dentro del tratamiento, solo el 20% de los pacientes van a presentar cuadros dolorosos, ¿no? Pero estos son de difícil control. En casos moderados se puede utilizar analgésicos débiles, pero no se va a recomendar lo que son los AINES por el alto riesgo de nefrotoxicidad. Hace instantes hablábamos, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, daño a nivel renal, a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, por ello eh, hay que tener un buen control en cuanto al tratamiento, ¿no?
En el manejo para la neuropatía diabética periférica, van a haber tres líneas de tratamiento, como podemos ver en el cuadro. La primera línea se va a recomendar iniciar en monoterapia un antidepresivo tricíclico, inhibidor selectivo de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina, un fármaco antiepiléptico, que van a bloquear los canales de calcio. En principio no va a haber, por ejemplo, en un principio no había mucha evidencia para recomendar estos medicamentos, pero hay que tener en cuenta que estos van a presentar muchos efectos secundarios en pacientes, ya sean, hay que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes ancianos, o el paciente como muchas veces va a presentar mareo, taquicardia, hipotensión ortostática y retención urinaria, ¿no? Es por ello que dentro de la primera línea vamos a tener a la amitriptilina, a la nortriptilina y pues este más usado de todos ellos va a ser la amitriptilina, ¿no? También aquí, aquí hay que enfatizar que el mejor tratamiento para la neuropatía diabética periférica es el control estricto de la glucemia, que nos va a ayudar a que pues la enfermedad no pueda desencadenar unas consecuencias altas, ¿no? Por ejemplo, haciendo ya daño a nivel renal o a nivel cardíaco, ¿no? Entonces hay que basarnos en el control estricto de la glucemia. Bien, aquí tenemos las referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.